¿Qué tal? Soy Javier Garza Ramos para Latinus. Finalmente se aprobaron las reformas a la Ley Nacional de Aguas, un paquete muy polémico por las protestas de campesinos y productores agrícolas que se manifestaron principalmente en bloqueos en carreteras y aduanas en las últimas semanas. Pero ¿qué está detrás de esta reforma? ¿Cuál es el objetivo real que busca el gobierno federal? La presidenta Claudia Sheinbaum, funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, legisladores de Morena, dicen que el fin es evitar, eliminar el acaparamiento y el abuso en las concesiones de agua, que se desvíen los usos de las concesiones para algo para lo que no fueron autorizados, lo cual es un objetivo loable. Es cierto que hay grandes abusos que se han cometido con las concesiones de agua durante sexenios. También hay que decir que esos abusos se siguieron cometiendo durante el sexenio del presidente López Obrador, el primer gobierno de Morena. Sin embargo, la realidad nos indica que el objetivo real de las reformas a la Ley Nacional de Aguas no es ese control que quiere el gobierno, el control técnico, digámoslo, de las concesiones. Lo que quieren es un control político de las concesiones, es que sea Conagua el árbitro que decida el tipo de uso y los volúmenes asignados, y lo cual, pues eso es correcto, finalmente cualquier autoridad debería hacerlo. El principal problema que tienen los agricultores es que ese control político se está manifestando en restricciones para que las concesiones de agua puedan ser traspasadas entre particulares. Originalmente, esa se manifestaba en una prohibición. Después de las protestas, la iniciativa se cambió, pero se cambió de una manera que sigue dando a Conagua ese control. Ahora, para cualquier traspaso, digamos, en la compraventa de un predio, por ejemplo, o en una herencia, el derecho de agua de todas formas tiene que regresarse a la Conagua para que sea reasignado en un trámite que, según la Conagua, no va a durar más de 20 días, aunque la realidad es que los trámites en la Comisión Nacional del Agua pueden durar hasta varios años, y esa es la desconfianza que tienen los campesinos y los productores agrícolas hacia la Comisión Nacional del Agua. Una desconfianza que se manifiesta también en ese afán de tratar de imponer ese control político, porque la realidad es que si el gobierno quisiera realmente apretar, vigilar de manera más cercana y más estricta el uso de las concesiones de agua, puede hacerlo sin tener que meterse en la forma en que los títulos de agua se transmiten o se traspasan entre particulares, como se ha permitido desde hace más de 30 años. Este es un objetivo que realmente se persigue con mayor vigilancia, con mayor presupuesto y sobre todo con mayor voluntad política, algo que no hemos visto para nada en la Comisión Nacional del Agua, ni siquiera bajo gobiernos de Morena, y algo que no necesariamente vemos que esté plasmado en esta reforma. Vamos a poner casos emblemáticos en zonas agrícolas, como por ejemplo la comarca lagunera, en donde hay estimaciones de que se extrae casi el doble de los volúmenes autorizados en los pozos de agua para uso agrícola. Es decir, se extrae muchísima más agua de la permitida, y eso por supuesto lo hacen productores que han podido hacer eso gracias a que la Conagua no realiza inspecciones, no realiza mediciones o las realiza de manera muy esporádica y muy infrecuente. Dicen los funcionarios de Conagua, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que durante años se ha estado abusando de las concesiones al utilizarse derechos para uso agrícola en otras cosas, como por ejemplo desarrollo de fraccionamientos o desarrollos industriales o hasta riegos de campos de golf, lo cual es cierto, pero al decir eso, no han producido absolutamente ninguna sanción que haya sido objeto las personas o las empresas que realizan esa violación al uso de agua. No han dicho en qué casos esas violaciones han sido castigadas, han sido perseguidas, en qué casos concesiones de agua se han cancelado, precisamente porque cambiaron su uso y dejaron de utilizarse para regar plantíos y se pusieron a regar campos de golf, por ejemplo, que es una analogía de las que más le gustan poner a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no ha podido poner ningún ejemplo de qué sanciones ha puesto la Conagua para esas prácticas, por ejemplo. Entonces, no es un problema que se vaya a resolver con el cambio de la ley, es un problema que se resuelve con mayor vigilancia,
con mayor presupuesto. En el caso que citaba de la comarca lagunera, en donde la estimación es que se extrae casi el doble de los volúmenes permitidos, esas son estimaciones que hacen organizaciones ciudadanas con datos disponibles, porque la Comisión Nacional del Agua en realidad no mide nada y ni siquiera han recurrido a la forma más fácil de medir el consumo de agua, que es utilizar los datos que tiene Comisión Federal de Electricidad sobre el consumo de energía en las norias y que con base en ese consumo de energía se pudiera saber exactamente cuánta agua está sacando cada pozo, pero sin inspectores, sin inspecciones, sin sanciones o con sanciones muy esporádicas, muy pocas en proporción con las violaciones. La realidad es que aun cuando la ley prohíbe los abusos en las concesiones de agua, estos se siguen dando. Es difícil entonces pensar que una reforma a la ley realmente las vaya a solucionar sin que en el fondo lo que se necesita, que es la voluntad y el presupuesto, se vaya a materializar. Eso no está plasmado en esa ley. Entonces, podemos concluir fácilmente que lo que la ley realmente persigue es un mayor control político, es una mayor centralización por parte de la Comisión Nacional del Agua para decidir sobre concesiones, incluso decidir sobre concesiones que se utilizan de manera legal y de manera correcta. De ahí que la polémica va a seguir. Seguramente es difícil ver que los campesinos y los productores agrícolas vayan a aceptar esta nueva ley que les imponen muchas restricciones en lo que muchas veces es su principal activo, incluso más que la tierra, que es una concesión de agua.